Pues mire, nuevamente fallaron las encuestas y de qué manera y de todo a todo, ¿eh? Al igual que pasó con el Brexit en Gran Bretaña, que todo apuntaba, según estos sondeos, a que se iba a rechazar y fue lo contrario. Y con el proceso de paz en Colombia, a que también se decía en las encuestas que se iba a avalar y fue rechazado. Los sondeos de opinión e intención de voto, pues no corresponden al resultado en las urnas, finalmente. El llamado voto oculto de las personas que no declararon sus reales intenciones a estos encuestadores, pues por motivos personales, no se les daba pena decir que iban a votar por Trump, estaban realmente conscientes y de acuerdo con las ideas que expresaba este señor, pero no querían decirlo para no ser calificados igual de racistas, de radicales, de fascistas, pues simplemente mentían a la hora de declarar que no sabían por quién iban a votar o que iban a votar incluso por Hillary Clinton. Una vez más, pues toda esta situación da un revés a las proyecciones, deja en ridículo estas proyecciones de voto que le digo, pues ya las encuestas electorales con esto se demuestra que han quedado obsoletas. Todas las encuestadoras pues obviamente dirán que estoy loco, ¿no? Pues es su chamba y de eso viven, pero yo me refiero específicamente a las electorales. Hoy la sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado, obviamente. La gente ya no atiende a los encuestadores, responde cualquier cosa para quitárselos de encima. El tradicional llamado telefónico, que era la principal herramienta, pues va quedando desplazada porque son cada vez menos los que atienden ese tipo de llamadas, les cuelgan a los encuestadores. Y actualmente cada vez menos personas tienen un teléfono fijo. Una de las principales vías por las que se realizaban en su origen estos estudios, pues le digo, fallaron de todo a todo. Los sondeos, a ver, estamos haciendo los sondeos, Trump y pues estaba abajo todo el tiempo estuvo abajo de Hillary Clinton y resulta que al final del día le ganó a Clinton de manera contundente. Además Trump, le digo, las encuestas fallaron a todo porque Trump tendrá un Congreso también favorable, republicanos las dos cámaras, la de representantes y la de senadores, cuando las encuestas decían que por lo menos el Senado sería demócrata, al igual que se mantendría así la Casa Blanca. Pero vamos a hacer un enlace, mire, y los memes, la Estatua de la Libertad ahí totalmente consternada. Vamos a hacer un enlace hasta Los Ángeles, donde usted sabe, hay más mexicanos que en Guadalajara, que en Jalisco, que en muchas ciudades de nuestro país, muchas comunidades hispanas, además latinoamericanas, no solo mexicanas, pero pues ahí el impacto es brutal, hay desazón, hay incertidumbre, y para ello me da mucho gusto hacer contacto con un periodista destacado, un reportero, locutor, maestro, pero sobre todo un gran amigo personal y un gran amigo de este equipo que pues ya anda chambeando por allá. Ya saben que los headhunters luego se llevan a los talentos y se llevaron uno de nuestros talentos que anda radicando por allá, mi queridísimo Eduardo Blancas, usted lo conoce ya. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Y qué pasó, mi Lalo? Ahora sí que, ¿qué pachó, mi querido Lalo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó, pero el electorado que pues ya daba por descontada la victoria de Clinton y hoy nos encontramos o nos despertamos a una pesadilla. ¿Será así, mi querido Lalo? ¿Cómo estás, hermano? Mi querido Jorge, buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, mi Lalo. Gracias por esta presentación. Al contrario. Anoche, más bien ayer, todo el día, nos tocó seguir muy de cerca toda esta operación, toda esta logística de la elección en la que pues los diferentes horarios van haciendo que pues, se vayan conociendo por diferentes momentos las decisiones de esta elección, ¿no?
hecho ver que 3, 4, 5, 6, 7 estados comenzaron a pintarse de rojo por uno o dos, quizás tres, se fueran azules, ¿no? Así es. Conforme fue pasando el tiempo, la angustia era conocer cuál iba a ser la tendencia de Florida. ¿Por qué? Pues por el número de ¿cómo se llama? De votos colegiados, ¿no? Que me parece que viene siendo un número aproximado, creo que 27 votos colegiados. Así es. Como sabemos, la elección en los Estados Unidos es una democracia de voto indirecto. O sea, no se cuenta a la hora final el voto de la persona. El voto directo, así es. El voto directo, sino que estado por estado se va sumando. Vamos a suponer, el ejemplo de Florida, ¿no? Si hay una diferencia de uno o dos votos que haga que gane uno de los candidatos, entonces al final los votos colegiados, todos los de ese estado, se van a sumar para darle al ganador el estado completo. The winner takes it all, ¿no, mi querido? El ganador se lleva todo. Porque de hecho estaba viendo aquí en los votos, los sufragios, prácticamente están empatados. Prácticamente fue un empate a 48% para cada quien. 59.133.398 votos para Trump y 59.296.366 votos para Clinton. De hecho, nuevamente, hasta aquí con el escrutinio del 98% que tengo este dato, pues tiene más votos directos Clinton, curiosamente, mi querido, pero lo que son los colegios electorales se los llevó el señor Trump. Así es, ¿no? Y es que es un poquito parecería un truco, ¿no? Pero simplemente es un método. Es un método como decíamos, de una democracia de voto indirecto, ¿no? Aquí cabe recordar que en el año 2000, justamente Florida fue también una llave, una clave para que Bush le ganara a Al Gore. Así es. Gore se había llevado realmente esa elección, pero se retrasa la elección en Florida. Mucha gente todavía hasta hoy pensamos que fue un truco muy bien manejado por parte del exdirector de la CIA, papá Bush, ¿no? A través del hijo Jeb Bush, con un truco muy bien llevado, que sería algo se atoró aquí, no damos con una votación final, y entonces entregamos esta votación a la Suprema Corte, que decide que como va ganando aquí la elección de George Bush, y aquí se atora, pues entonces aquí gana. Así es. Ahí hubo pues fue una manera de concluirlo. Aquí, pues igual vuelve a ser clave el estado de Florida, como otros que determinante. Que iban a pintarse azul al final de cuentas, y no fue así. Así ¿no? es, Miguel. La costa oeste, ya volteando un poquito para nosotros, hacia el lado de California, el estado de Oregon y el estado de Washington, los tres fueron para Clinton, que eran también muy importantes, sobre todo California, porque cuenta con 55 votos electorales, pero no le fueron suficientes al final. Ya no le alcanzó. Ya no alcanza, ¿no? Ya no le alcanzó. Y no fueron los que decidieron el final de esta elección. Todavía hubo, me parece que fueron 3 estados del noreste los que al final son los que deciden esta situación, ¿no? O sea, es una decisión que llama mucho la atención. Pero yo ayer estuve, no sé si me permitas comentarlo. Claro. Por favor, claro. Yo trabajo para Univisión 34, que Así es es. local de Univisión aquí en Los Ángeles, y trabajo para Univisión Radio, para la Free Time. Y entonces durante el devenir de las cosas, mis
con las proposiciones, ¿no? Para cambio, por ejemplo, la marihuana, los impuestos al tabaco, etcétera, de la educación, todo eso. También estamos haciendo preguntas a la salida de las votaciones, ¿no? De la casilla electoral. Y mucha gente, sorprendentemente, mucha gente hispana estaba votando por Donald Trump. Así Aquí es. lo interesante sería preguntarse por qué, y la respuesta casi inmediata, Jorge, es mucha gente de corte cristiano, o de protestantes, lo que acá le llamamos el non-denomination, o sea, el cristiano que dice yo, ¿qué religión es? Cristiano. ¿De cuál? Cristiano. Ah, ok, muy bien. Entonces no te dice soy evangelista o esto o aquello, no, te dice cristiano. Esos te dicen, no, yo voté por Donald Trump porque Hillary Clinton, no porque Donald Trump, sino porque Hillary Clinton apoya el aborto. El aborto. Mucha gente se fue con eso. Exactamente. Decíamos, Trump tocó precisamente las fibras más sensibles del ala más conservadora. Sabemos que la sociedad estadounidense sigue siendo, en el fondo, y además como muchas otras sociedades también, pues muy conservadora en esos temas sexuales, en los temas del aborto, en los temas de las drogas, de la inmigración, y entre todos los análisis que se han hecho decían, es que el voto hispano en realidad no iba a cambiar las cosas porque son algunos estados específicos en los que iba a impactar la comunidad hispana, realmente el elector hispano, como lo fue en el caso de Florida, donde ahí fueron principalmente los cubanoamericanos los que le cobraron factura al gobierno demócrata por haber restablecido los lazos con Cuba sin que haya esperado al fin del régimen castrista. En su momento, como tú sabes muy bien, lo expresaron su repudio, su rechazo, los demócratas, principalmente los senadores cubanoamericanos, pues prácticamente estuvieron en pie de guerra, y el propio Trump, que les prometió echar para atrás, ¿no? ese restablecimiento de relaciones con Cuba si llegaba a la presidencia. Entonces pesó mucho ahí el elector cubano-americano, que es básicamente el que tiene el peso específico en Florida, que era uno de los estados clave, y precisamente por eso se les volteó además la chupachecha, como se dice a los demócratas en el estado de Florida, ¿no? Les cobraron, les pasaron factura, y en otros estados, en realidad, como tú dices, el hispano, aunque estaba veíamos ahí artistas y veíamos ahí deportistas que salían apoyando a Trump, pero a la hora de la verdad, a la hora de acudir a las urnas, el norteamericano común, como tú dices, conservador, hispano, no hispano, votó finalmente por Donald Trump, por ir más acorde con sus ideas, y además también se dice, es el candidato que va y que representa el hartazgo de la clase política tradicional, mi querido Lalo, el voto de protesta contra el establishment o el status quo. ¿Cómo la ves tú, Milán? Estoy completamente de acuerdo con eso, es una muy buena lectura. Algo que también me llama la atención, anoche cadenas como CNN y como Fox estaban muy enfocados en ver quién estaba determinando, justamente ahora que lo mencionas, ¿no? Quién estaba determinando los estados del Midwest, ¿no? Del centro y del medio oeste, esta elección, que decían que era mucho el votante, el elector blanco, sin estudios en promedio, ¿no? Que por ejemplo aquí en Estados Unidos es como una necesidad de terminar la preparatoria para encontrar un trabajo, lo que les puedan llamar pues de cierto nivel, ¿no? De buen ingreso, sí. Entonces mucho de ese votante dedicado a la agricultura, dedicado a otro tipo de cuello azul, no que decían, así lo señalaban, quizás de algún modo peyorativo, están haciendo ese perfil, fue el que votó por Donald Trump, y justamente ese es quizás algo tú que estaba demostrando ese hartazgo
Así es, ese trabajador, ese obrero de baja calificación, por así decirlo, que es el que compra precisamente el discurso de que es el inmigrante el que le está quitando su trabajo, ¿no? Cuando diría Fox en su tiempo, y que fue muy criticado, que los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer, y es una realidad. O sea, allá nuestros inmigrantes llegan y toman el trabajo que sea, y muchos de estos americanos, a pesar de no tener una calificación o tener bajas capacidades académicas, no toman cualquier trabajo, no toman cualquier trabajo, que sí toman en cambio los hispanos. Ahora, Milalo, ya se está diciendo que Trump, desde ayer en su discurso de agradecimiento, ya vimos otro Trump, otra cara de este señor, ya mucho más recatado, muy dispuesto, tendiendo la mano a la propia Hillary Clinton, a la que había amenazado con meter a la cárcel incluso, y ahora lo vemos muy moderado, diciendo que va a gobernar para todos, que no quiere conflictos con ninguna nación, que van a estar orgullosos de su trabajo, que no los va a decepcionar, y que va ahora a atender a esos ciudadanos olvidados, a esos que hizo tantas promesas. Aquí, ¿cómo la ves tú, Milalo? ¿Veremos a un Trump así? ¿Veremos a un nuevo Trump ya como presidente de los Estados Unidos? Acotado, ya sabemos, no puede hacer muchas cosas de las que dijo sin el apoyo del Congreso, pero resulta que el Congreso, ambas cámaras, lo tendrá a su favor, y todos los que le dieron la espalda en su momento, pues ahora estarán con él. Y entonces hay mucho temor, sobre todo aquí en México. Estamos viendo ayer, desde que Hillary Clinton mandó ese tuit ahí a media tarde, prácticamente aceptando la derrota, ¿no? Diciendo que cualquier cosa que pasara, ahí ya dijimos, ya valió gorro, porque ya si Hillary Clinton se pone en ese papel de decir cualquier cosa que pase, muchas gracias a todos, y luego sale Obama a decir, mañana saldrá el sol para los americanos, y casi enjugándose las lágrimas. Ya fue el momento en el que dijimos, pues estos tienen información que nosotros no, y como dicen los partidos acá, tenían sus números y estaban prácticamente admitiendo la derrota por anticipado. Pero Milalo, en conclusión, ¿qué Trump crees que veremos tú? ¿Veremos ese Trump fascista, extremo, radical, construyendo el muro? ¿Se va a levantar el muro, sí o no? ¿Habrá guerras, habrá recesión? El dólar se disparaba ayer después de estos tweets prácticamente a los 21, 22 pesos, tuvo algunos picos sobre los 24, hoy ya como que la burbuja se desinfla un poco, los mercados cayeron en Asia, están cayendo de manera más moderada en Europa, y se prevé que se absorba este golpe, que los inversionistas pues ya le daban el triunfo a Clinton y ahora no. ¿Tú qué Trump crees que veremos en la presidencia, Milalo? Yo creo que sí necesita ser más moderado en todos aspectos, ¿no? O sea, primero que nada, ser menos bocón, ser más conciliador con las demás partes, y justo todo desde lo que mencionas, ¿no? Desde la gente cercana que lo rechazó, el oponente, el extranjero, es decir, los demás, las demás potencias y demás administraciones y partidos políticos, etcétera, pues tendrán que acercarse y abrir las puertas. Lo que creo que sí va a ser muy difícil que retorne a un camino moderado, va a ser cerrar esa puerta que él abrió, que es ese mundo oscuro en el que la discriminación, el rechazo, los prejuicios, el racismo, el desprecio, la desconfianza salieron de ese interior de tanta y tanta gente que por ser políticamente correctos se lo guardaban, ¿no? Exactamente, Milalo. Y luego de un presidente negro, la verdad es que lo van a sacar, lo van a manifestar. Exactamente. Y creo que nos va a tocar los 4 años completos ver cómo tendrán que ir amainando poco a poco, o sea, pero no va a ser fácil. Creo no, que porque por mucho que él se quiera ahora poner en una postura institucional, ya de gobernar para todos, sus electores, esos electores radicales, esos electores fascistas, antiinmigrantes, no se lo van a permitir, le van a repetir a
a cada paso, a cada día, sus propuestas y sus promesas de campaña. Tú dijiste que ibas a deportar a todos los inmigrantes, tú dijiste indocumentados, tú dijiste que ibas a construir un muro, tú dijiste que ibas a crear 1,000,000 de empleos, devuélvenos los empleos que están en México, que vuelvan esas plantas que están, aunque él por conveniencia y ya sentado en la silla de la oficina oval, vea que muchas de las promesas que hizo son inviables económicamente porque no le convienen a Estados Unidos, entonces no va a poder del todo tomar esa postura moderada y más institucional, y realmente para mí pues el panorama sí es muy complicado, Lalo. A bote pronto podría decir que Trump va a tenerse que mantener pues volando o gobernando con dos caras, una hacia el mundo entero, hacia el electorado moderado, y otra precisamente para tratar de atender en cierta forma o en cierta medida a esos estadounidenses que le van a estar reclamando que cumpla con esas medidas radicales que prometió y que lo llevaron a la presidencia. Pues sí, yo opino lo mismo. Yo creo que vamos a ver una... Ese lo vemos en la mayoría de los políticos, ¿no? O sea, siempre tener que trabajar con una, dos, hasta tres y más caras, de acuerdo a las conveniencias o las necesidades, no nada más personales, sino lo que le permita la situación de las cosas. Yo creo que sí, que le va a tocar, pues, manejarse con diferentes escenarios, con diferentes caras. Así es, mi Lalo. ¿Y cómo se ve el ambiente ahí en Los Ángeles en las últimas horas? Digo, sabemos que te desvelaste mucho y hoy pues estás ahí asomándote apenas, pero supongo que no está tan tirada la gente al piso porque, como tú mismo lo dices, hay muchos hispanos que votaron por él y que ahora estarán pues celebrando, incluso festinando esta situación, mi Lalo. ¿Cómo ves? ¿Hay ambivalencia en el ambiente? Yo creo que, sinceramente, creo que la gente que votó por él, pasa mucho, porque ya lo he visto aquí en Estados Unidos, que votan y al día siguiente se están arrepintiendo, ¿no? Como que votan nada más en un arranque de euforia, y después cuando te empiezan a pensar, oye, voté en contra de mi papá, ¿qué hicimos? en contra de mi mamá, sí. ¿no? Entonces yo creo que eso va a comenzar a pasar. Anoche que estábamos en el newsroom, en la redacción de Univision hasta la medianoche, la verdad es que la mayoría de los compañeros estaban muy tristes, muy tristes, alicaídos. Yo lo que trataba de decirles es, no creo que cambie mucho el mundo, no creo que cambie mucho la escena mundial. Lo que puede cambiar, les comentaba, es justo lo que te dije en ese momento, la actitud de la gente, que habrá de sacar, el que traía muy guardado ese racismo o ese rechazo, pues se va a sentir más libre de poder manifestarlo, y a lo mejor a la hora en que tengas que pedir un trabajo, o a lo mejor a la hora que tengas que cruzar la calle, o etcétera, recibir la cortesía que los acostumbrados a recibir, a lo mejor ya no sea la misma, etcétera. Bueno, creo que ahí es donde lo vamos a notar, pero creo que en general otras cosas, las leyes van a seguir siendo las mismas. Eso de construir un muro, la verdad es que, digo, aunque tengas el Senado y el Congreso a tu lado, está muy complicado. Eso de deportar varios millones de personas así cuanto antes, porque y aunque tengas igual al Congreso y al Senado a tu lado, está muy difícil, porque aunque digas, puedo modificar las leyes para que así sea, sí, ok, está bien, es el gobierno, pero la iniciativa privada que depende de esa mano de obra o de esa mano intelectual, esas mentes Exacto. que están trabajando de este lado, pues la verdad es que pues no puede ser eso, ¿no? O sea, sería golpear a tu propia economía, a la marcha de tu economía. Así es, Milalo, decía hace rato que lo intenten, a ver, que intenten a deportar a todos esos mexicanos e hispanos de otros países que trabajan todos los días fortaleciendo la economía de ese país, a ver cómo les va, como aquella película de Un día sin mexicanos, ¿no, Milalo? Ajá, sí, sería muy raro, ¿no? O sea, aquí, y lo voy a decir como un juego de palabras, ¿no? En Estados Unidos, los mexicanos les damos de comer a los gringos. Y lo digo como juego de palabras porque tú te asomas en cualquier restaurante a la cocina,
Así es. y los cocineros, los ayudantes cocineros, los lavatrastos, son hispanos, ¿no? Y en su mayoría mexicanos, que estamos acá de este lado, pues en busca de oportunidades que no encontramos en nuestro país, pero sobre todo aceptados perdón, por el compromiso y la calidad de lo que estamos acostumbrados a dar a la hora de trabajar. Por eso siempre también, tanto en el campo como en la industria, etcétera, la mano de obra del mexicano, sin tratar de despreciar a otras comunidades, claro, sí. La mano de obra del mexicano es muy apreciada. Así es. Por ese compromiso, por ese Sí, los entusiasmo albañiles, ¿no? Los trabajadores, los albañiles, los trabajadores agrícolas, en la pizca, bueno, ahora sí que no hay como un trabajador mexicano que en realidad son buenos para trabajar y hacen bien su trabajo y lo hacen con gusto además. Pues mi Lalo no será el primer presidente antimexicano, ¿verdad?, en la historia de los Estados Unidos. Y además hay que recordar que la administración Obama también fue una de las que más indocumentados ha deportado en sus dos administraciones. Entonces, ni modo, hay que lamernos las heridas y pues ver cómo viene el asunto, mi Lalo, y estaremos contigo. Me da mucho gusto tener este enlace contigo y te agradezco esta participación para los amigos de Disyuntiva TV. Te mandamos un abrazo hasta Los Ángeles, mi Lalo. Mi querido Jorge, un abrazo para ti, para todo tu equipo y para toda tu audiencia. Es un honor para mí. Gracias, mi Lalo, igualmente. Que estés muy bien. Estaremos en contacto contigo, cualquier cosa que surja por allá, si tú nos lo permites. Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Gracias. Eduardo Blancas, usted sabe, pues él allá desempeñándose ahora con